Pues qué bueno que están aquí, jóvenes, qué bueno verlos nuevamente. Qué bueno que están aquí, no en otro lugar el día de hoy. Eh, el tiempo pasa rápido, demasiado rápido. Se lo digo porque yo me acuerdo cuando tenía sus edades. La mayor de aquí creo que es Julie, ¿verdad? Julie, ¿cuántos años tienes? ¿O no? ¿23 y tienes? 23, la dos tiene 23, son las mayores. Yo ya tengo 27, ¿verdad? Y yo me acuerdo cuando estaba en high school, cuando todavía estaba en la escuela, no trabajaba, y yo veía la edad que tengo hoy, la veía así, lejos, lejísimo. El casarme, lejos. Y pronto voy a ser papá. O sea, imagínense. Sí, gracias, gracias. Eh, Gracias. Y digo esto porque para que sean conscientes de cómo pasa el tiempo, porque yo me acuerdo cuando tenía sus edades y yo veía esto tan lejos. Eh, pero el tiempo pasa rápido y es importante que ustedes se aprovechen este tiempo. Y qué bueno que hoy están escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Porque están a tiempo de tomar la mejor decisión que ustedes pueden tomar. Porque yo a veces me siento a pensar, a analizar qué hubiera sido de mí si el Señor no me alcanza, si yo no hubiera conocido al Señor a la edad que lo conocí. Yo conocí al Señor cuando entré a high school, o sea, el primer año. Recién había comenzado el año escolar y había comenzado a ir a la iglesia y le entregué mi vida al Señor. Y high school, ustedes saben que de middle school a high school es un brinco. O sea, ya las cosas cambian, estás expuesto a más cosas, tienes un poco más de libertad porque ya ahora quizás te vas a la escuela solo, ¿verdad? Tienes mucha manera de mentir y hacer lo que tú quieras. Pero el Señor me alcanzó en ese tiempo y yo dije, o sea, si no hubiera sido así, cuántas malas decisiones yo hubiera tomado, ¿verdad? Pues vamos a entrar a la palabra. Primero acompáñenme a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, por permitirnos estar aquí, por cada uno de los jóvenes que están sentados aquí en este lugar, Señor. Que tú seas abriendo sus corazones, hablándole a sus corazones, Señor, y que ellos puedan entender la palabra. Ayúdame a enseñar, Señor, de una manera sencilla, simple, Señor, que todos puedan entender. Habla tú, Señor, a través de mí. Sean tus palabras, Señor, y no las mías, Padre. Y que tu palabra tenga efecto en el corazón, Señor. Que esa semilla sea sembrada y que dé fruto, Señor, en su tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, ¿cuántos ya han bautizado? Levanten sus manos. 1, 2, 3, 4. Bueno, quizás como 10, ¿verdad? Pues muchos ya se han bautizado. Qué bueno. Pues el tema de hoy es el bautismo en las aguas. Si saben que seguimos en la serie de los rudimentos de Cristo, ¿verdad? Y hoy toca el tema de uno de los rudimentos tan importante como los demás, que es el bautismo, ¿verdad? Y muchos ya tomaron la decisión de bautizarse y decir, Señor, yo te quiero seguir. Y esperamos que este año también haya más, ¿no? Pero el bautismo es tan importante como lo demás, ¿verdad? A veces quizás podemos ver la fe, el arrepentimiento, ¿verdad? Como algo muy grande y quizás minimizar esto del bautismo, porque parece ser algo muy sencillo, pero es tan importante, tan simbólico como lo demás, ¿no? La palabra rudimentos, ¿verdad? Vamos a recordar su significado, ¿verdad? La idea de esta palabra es principios elementales, ¿verdad? El principio, the beginning, ¿no? De cualquier cosa, pueden poner cualquier ejemplo. Por ejemplo, les pongo uno. Si un niño está aprendiendo abecedario, a multiplicar o a sumar en la escuela, ¿verdad? No empiezan por cuánto es 100 por 100, ¿no? O números altos así, o división, o fracciones, o decimales. Sino empiezan con 1 más 1. Le ponen una manzana y le ponen otra, y así le van enseñando y así va creciendo. O si ustedes, que muchos están en ese paso, en esa etapa, van a comenzar una carrera,
Si, por ejemplo, la carrera que yo elegí cuando fui era mecánica automotriz, pero al yo entrar a la clase, mi primera clase de mecánica, no me iban a poner así un esquema grandísimo de un así diagrama eléctrico, ¿verdad? Sino que me van a empezar por el principio. Primero debo de saber cómo sumar, cómo restar, cómo multiplicar, dividir. Si saben que cuando entro a la universidad primero toca clases normales, así como de matemáticas, inglés, lectura y todo eso. Luego comienzan a entrarte, darte las clases de tu carrera, ¿verdad? Porque quieren saber si tu nivel de lectura, si tu nivel de matemática y lo demás está apto, está a nivel universitario para ya comenzar a aprender o a tomar clases de tu carrera. Entonces te empiezan por lo básico, ¿verdad? Primero me empiezan, si es eléctrico, pues qué es voltaje, qué es amperaje, lo otro, lo demás. Y ya después lo más difícil, ¿no? Todo es así, si vas a ser médico, si vas a ser doctor, no te ponen el primer día a operar a alguien o sí. No, ¿verdad? No, si ni siquiera sabes sacar sangre todavía, o ni siquiera sabes lo que es sangre, ¿verdad? Pero te tienen que empezar por el principio. Asimismo pasa en los caminos del Señor. Cuando venimos al Señor hay rudimentos, hay normas, hay principios, ¿verdad? Que debemos aprender para saber, ¿verdad? Y poder aplicarlos adecuadamente. Hebreos 6, 1 al 2, ¿verdad? Nuestros versos bases de esta serie. Hebreos 6, del 1 al 2, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, ¿a qué? A la perfección. O sea, siempre se está buscando la perfección. Si no buscas la perfección, por ejemplo, en un deporte, pues nunca vas a seguir mejorando. O sea, ni para qué ejercerlo, ni para qué ser o buscar ser profesional. Siempre se busca la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahí están lo básico, ¿verdad?, del Evangelio, de los caminos del Señor. ¿Qué es el bautismo? ¿Verdad? Muchos ya saben porque ya tomaron el paso, ¿no? Para hay otros que quizás todavía no se deciden o quizás nunca habían escuchado, no sé, pero creo que todos los que están aquí ya han escuchado. El bautismo. Esta palabra viene del griego baptizo, significa simplemente sumergir, ¿verdad? Es un acto sencillo, pero profundo. O sea, un acto de obediencia a Dios que simboliza la muerte al viejo yo, al viejo hombre, ¿verdad? En Mateo 28, 19, fíjense lo que dice el Señor aquí. Jesús ya, antes de partir, ascender a los cielos, antes de dejar, ¿verdad?, a sus discípulos, dejar la tierra, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo iban a ser discípulos? Bautizándolos, ¿no? Quiere decir que el bautizo es un paso importante y necesario para todo aquel que decide seguir a Cristo. Si tomaste la decisión, lo que sigue es bautizarte, ¿no? No es algo opcional, a menos que ustedes sean de azúcar, ¿verdad? Y se van a deshacer así, ¿no? O le tengan miedo al agua. Creo que nadie aquí, ¿verdad? Espero. Pero a menos que sea por eso, pues no hay ninguna razón por la cual, si yo creí y me arrepiento de mis pecados y quiero seguir al Señor, no bautizarme, ¿verdad? Mateo 3, vamos a ir a Mateo 3, verso 13 al 15. Mateo capítulo 3, verso 13 al 15. Dice, Jesús salió de Galilea y se fue al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan no quería hacerlo, así que le dijo, yo no debería bautizarte, más bien tú deberías bautizarme a mí. Jesús le respondió, hazlo así por ahora,
pues debemos cumplir con lo que Dios manda, ¿verdad? Es algo que Dios manda. Y hasta Jesús lo hizo. Por eso Juan lo ve y le dice, pero tú eres Dios, tú eres el Señor. Yo te voy a bautizar a ti, pero el Señor quería dejar, ¿verdad?, que todos viéramos que es necesario hacerlo y que hasta Él lo hizo y dejó el ejemplo, ¿no? El agua en la Biblia representa pureza, limpieza, purificación, nuevo comienzo, ¿verdad? El agua limpia. ¿O se imaginan bañarse con algo que no sea agua? ¿Algún otro líquido que puedan usar para bañarse? Ninguno, ¿verdad? El agua solamente es lo que limpia. Para lavar los trastes o para lavar cualquier cosa, solamente el agua, ¿verdad? Solo el agua, ¿verdad? Y el agua no se puede hacer ni crear en un laboratorio, ¿sí o sí? ¿Verdad? No hay manera. En el libro de Génesis, Dios inunda toda la tierra, salvando solo a 8 personas, a Noé y a su familia. Y todo esto fue por el pecado. Dios inunda la tierra, ¿verdad? Pues primero le manda a Noé que cree un arca, ¿verdad? Noé duró 120 años predicando, ¿verdad? Y nadie se arrepintió. Y solamente lo único que fueron salvados fueron Noé, su familia y los animales que sí obedecieron, ¿verdad? Increíble. Pero Dios inunda la tierra y fue señal, ¿verdad?, de un nuevo comienzo en la humanidad, ¿no? Y lo inundó con agua, obviamente. Aquel que se bautiza debe ser consciente de lo que está haciendo y por qué. Es importante que en el momento de decir yo me quiero bautizar, ustedes sepan qué es lo que están haciendo, qué es el bautizo y por qué yo lo estoy haciendo. Tener tus razones claras, tu convicción clara. Es un mandato de Dios para aquel que cree en el nombre de Jesús. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve este acto tan aparentemente sencillo, ¿verdad?, de sumergir a alguien en el agua, sacarlo y ya? Hechos 2, 37 al 38. Fíjense lo que dice acá. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Para qué sirve? Dice, para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Claro, antes del bautizo también es, escuchas el Evangelio, crees y te arrepientes, ¿verdad? No es que el bautizo, ¿verdad?, te bautizas y ya recibes la salvación, sino que creíste, o sea, te estás bautizando porque creíste y te arrepentiste de tus pecados. Y el bautizo es la señal o es lo que refleja una decisión interna que ya tú tomaste, ¿no? Es parte fundamental, al igual que el arrepentimiento, ¿verdad? No necesariamente pasa en el orden que lo estamos leyendo, ¿verdad? No es que crees, te arrepientes y para recibir el Espíritu Santo, ser salvo y el perdón de tus pecados, te tienen que bautizar primero. No pasa en ese orden siempre, ¿verdad? Por ejemplo, Hechos 8, 14 al 17, vamos a ver un ejemplo acá. Felipe, el evangelista, aquí en Hechos 8, 14, el contexto de estos versículos, es que fue a predicar a Samaria, y muchos en Samaria creyeron y estaban siendo bautizados. Y el versículo 14 comienza diciendo: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Se enteraron de que Felipe estaba predicando, muchos creyeron y se arrepintieron, estaban siendo bautizados. Pedro y Juan fueron allá y, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí primero fueron bautizados y luego después van Pedro y Juan, oran por ellos y reciben el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver otra historia.
Hechos 10, 44 al 47. Aquí sucede al revés. En una visión aquí, Cornelio, un centurión, un soldado romano de alto rango, eso era un centurión, un soldado romano de alto rango, tenía hombres bajo su mandato, vio un ángel que le dijo en una visión, envía hombres a Jope. Jope es una ciudad en la costa, ¿verdad?, de Israel, que hoy es la parte sur de la ciudad, no sé si conocen Tel Aviv, ¿verdad? Ese es Jope, es parte sur de esa ciudad hoy en día. A buscar a Simón Pedro para que venga a traer una palabra de parte de Dios a mi casa. Esa fue la visión que tuvo este centurión llamado Cornelio. Envía hombres a Jope para que traigan a Pedro y te traiga una palabra de parte de Dios. El versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. So, Pedro llega, comienza a hablar, a predicar la palabra de Dios, ¿no? Y dice que mientras hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, o sea, sobre los que no eran judíos, podía derramarse el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea, en estos dos pasajes nos damos cuenta que no siempre el orden es de te bautizas y después recibes el Espíritu Santo. También puede suceder al revés, porque Dios pues ve tu corazón, ¿no? Y si al creer y arrepentirte de tus pecados, ¿verdad?, el Señor ve que es genuino, que es de corazón, pues el Señor nos otorga el perdón de nuestros pecados y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego se pueden bautizar, ¿verdad?, en el momento que se pueda. Y aquí nos deja entendido que el bautizarse no es lo que salva, ¿verdad? No es que al momento de bautizarte entonces ya eres salvo. Y si no llegaste a bautizarte, pero creíste, te arrepentiste, te vas al infierno. O sea, no, ¿verdad? Puede suceder, Dios hace como quiere, ¿verdad? Y Él ve nuestro corazón. Vamos a ir a Efesios 2, capítulo 2, verso 8 al 9. Aquí vamos a ver, ¿verdad?, qué es lo que salva, ¿verdad? Cómo recibimos la salvación de nuestras almas. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. Y dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. No viene por nada que hayamos hecho. Simplemente creer en lo que Jesús hizo en la cruz, que Él resucitó de los muertos para darnos vida eterna. ¿Creíste? Eres salvo, ¿verdad? Ahí viene la salvación, ¿verdad? Es creer en el nombre de Jesús, ¿no? Somos salvos por gracia, y gracia significa es un favor, un regalo inmerecido, algo que no merecíamos para nada. ¿Verdad? Solamente es cuando creemos. Entonces la mejor pregunta sería aquí, no es si soy salvo por bautizarme, sino más bien debemos pensar en si creo y quiero cambiar mi pasada manera de vivir, ¿por qué no bautizarme? Es un acto tan sencillo. ¿Es algo difícil o sí? ¿Bautizarte es difícil? El acto en sí es algo muy sencillo. O sea, si yo creí, me arrepentí de mis pecados y Dios me está diciendo, bautízate, ¿por qué razón yo voy a decir que no? ¿Verdad? Dios no nos está diciendo que haga algo imposible o escala el monte Everest, ¿verdad? ¿Eso lo harías? ¿Es fácil hacer eso? No, es algo difícil. El que lo hace arriesga su vida, ¿no? Y no es eso lo que Dios nos está pidiendo, o algo similar, ¿verdad? Cree, arrepiéntete y bautízate. ¿Y qué es bautizarse?
sumergirse en el agua. Tienes a dos personas a tu lado, como lo han visto antes, el pastor Fleming y Antonio, están ahí en la piletita que ponen en el medio, y los dos te sumergen en el agua y vuelven y te suben, ¿verdad? Ya, fuiste bautizado. Es un acto sencillo, aunque es simbólico, ¿verdad? Aunque es importante porque es un acto de obediencia a Dios, es sencillo, ¿verdad? Si alguien dice creo y me arrepiento de mis pecados, pero no quiero bautizarme, o sea, por alguna razón decide no bautizarse, si le preguntan, ¿creyó? ¿De verdad se arrepintió? ¿Ustedes qué dicen? Si dices yo creo y yo quiero seguir al Señor y te dicen, qué bueno, bautízate, vamos a bautizarte. Tú dices, no sé, nada. ¿Ustedes creen que de verdad creyó y se arrepintió de sus pecados? Pues no, precisamente por lo que les estoy explicando. O sea, es algo tan sencillo, no hace falta hacer una capacidad así, o no es algo difícil, es algo sencillo, el bautismo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Verdad? Si de verdad creíste, ¿verdad? En el Evangelio, en la palabra del Señor. Segunda de Reyes 5, 9 al 14. Vamos a ver esta historia. Esta historia se trata, ¿verdad?, de un hombre llamado Naamán. Este hombre era el comandante del ejército de Siria, muy importante y exitoso, pero se enferma de lepra, ¿verdad? Una enfermedad incurable. Aunque tenía poder y dinero, no había esperanza, él no tenía esperanza de ser curado. Una niña israelita, sierva de su esposa, le dijo que en Israel había un profeta de Dios. Esa niña era de Israel y ella le servía a la esposa de Naamán. Al ella enterarse de que Naamán está enfermo, pues ella le dice a su esposa, ¿verdad? Yo conozco a alguien que lo puede sanar, un profeta de Dios, un profeta de Dios. Entonces Naamán envió una carta, le estoy dando el contexto de estos versículos, le envió una carta al rey de Israel, ¿verdad? Naamán no, el rey de Siria. Naamán va al rey de Siria y el rey le envía una carta al rey de Israel. Al recibir la carta del rey de Israel, él se enoja y hasta cree que es alguna estrategia militar del rey, ¿verdad? Y rechaza su petición. No le quiere hacer, ¿verdad?, el favor de sanar a su comandante Naamán. El profeta Eliseo se entera de lo que está pasando y del enojo del rey y le dice, oye, deja que venga para que vea que en Israel sí hay un Dios verdadero, que sana. Y aquí vamos al versículo 9. Así que Naamán, al enterarse que sí lo van a recibir, fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. El profeta le envió un mensajero diciendo, ve y métete 7 veces en el río Jordán y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó y se fue diciendo, yo pensé que el profeta saldría a recibirme y que oraría a su Dios. Creí que pondría su mano sobre mi cuerpo y que así me sanaría de la lepra. Los ríos Habaná y Farfar que están en Damasco son mejores que los de Israel. ¿No podría bañarme en ellos y sanarme? Así que se fue de allí muy enojado. O sea, fíjense, está enojado, pero ¿qué fue lo que le dijo Eliseo? O sea, algo tan sencillo. Pero sus sirvientes, hubieron unos siervos bien sabios que le dijeron esto. Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera alguna cosa difícil, que escalara el monte Everest, ¿usted no lo habría hecho? Con más razón debería hacerle caso y meterse en el río Jordán para sanarse. ¿Qué le están pidiendo? O sea, un hombre que ha ido a guerras, quizás ha estado en momentos de aprietos y todo, era muy exitoso, seguramente había ganado muchas guerras. Y el profeta Eliseo ni siquiera lo recibe él, le manda un mensajero y le dice, métete al río Jordán 7 veces. Y se va enojado, o sea, muy enojado por lo que vemos aquí.
Y al escuchar esto que sus sirvientes le dijeron, o sea, si te está pidiendo algo tan fácil, ¿por qué no hacerlo? Con más razón debiera hacerle caso y meterse en el río Jordán para sanarse. El versículo 14 dice, Naamán fue y se metió 7 veces en el río Jordán, como le había dicho el profeta. Enseguida su piel quedó sana y suave como la de un niño. En el contexto, antes del versículo 9, ¿verdad? Antes de Naamán ir a Israel, a llevarle la carta al rey de Israel, lo primero que Naamán hizo fue agarrar mucho dinero y ropa para llevarle al profeta, ¿verdad? Y seguramente Naamán estaba pensando, ¿verdad?, que el profeta, al hacerle un favor tan grande de sanarle su lepra, que él no tenía esperanza de ser sanado, iba a esperar algo a cambio, ¿verdad? Con algo tenía que llegar. ¿Cómo voy a recibir un favor tan grande de gratis? ¿No? Y a veces venimos a Dios con esa mentalidad. Podemos pensar así, ¿no? ¿Qué tengo que dar o hacer para recibir la salvación? ¿Verdad? ¿Qué hay que hacer? ¿No? Así casi esperando algo difícil de parte de Dios, un reto, como le estaba esperando Naamán de Eliseo, ¿verdad? ¿Debo dejar de pecar para venir al Señor, para recibir la salvación? Podemos pensar así, ¿verdad? Si para recibir la salvación, ¿verdad?, y estar allá en el cielo y la vida eterna, pues no puedo entrar con pecado, tengo que dejar de pecar primero, ¿no? Pues podemos pensar que es como un intercambio, algo así. ¿Cómo puedo recibir algo tan grande sin hacer nada? ¿Verdad? Esa no es la manera que hemos sido condicionados a pensar. Siempre es dando y dando, ¿verdad? Pero Dios lo que pide, jóvenes, es un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto. En el momento que Naamán escucha lo que sus siervos sabiamente le dijeron, no te están pidiendo algo difícil y no tienes esperanza. O sea, ¿por qué estás poniendo peros? Haz lo que te dijeron y si no fuiste sano, pues por lo menos lo intentaste, ¿no? Y fue Naamán y lo hizo. Y así sucedió. Se calmó, dispuso su corazón, creyó y fue y lo hizo. Y fue sanado, ¿no? Eso es lo que Dios pide, un corazón dispuesto. Hechos 16, 30 y 31, fíjense lo que dice. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Verdad? Cree en el Señor. ¿Qué necesito para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Naamán se enoja, ¿verdad? Se enojó por lo que Eliseo le había dicho. Porque el proceso se veía insignificante, no hubo un trato especial. Eliseo no salió él, ¿verdad? Y Naamán lo abrazó, ven, ¿verdad? Y para rematar, lo que tiene que hacer para ser sanado se oye hasta ridículo, ¿no? Me imagino Naamán pensando, yo me voy a meter el agua 7 veces así, para ser sano, delante de mis hombres, yo un comandante, ¿verdad? Como cuando nos bautizamos, lo que se bautizaron y salimos como así como un pollo mojado, ¿verdad? Todo el pelo, todo así, todo mojado, ¿verdad? Puede padecer así, ¿verdad? Seguro que si a Naamán le hubiera dicho que hiciera algo difícil, lo hubiera hecho feliz y contento, ¿verdad? Pero, ¿verdad? ¿Por qué Dios manda a que Naamán haga algo tan sencillo? ¿Verdad? Ahí en lo que él hizo no había honor, no había un desafío. Y precisamente ¿por qué Dios lo hace así? Porque nadie más se pudo llevar la gloria. Ni Eliseo, ¿verdad? Y mucho menos Naamán. Solamente Dios. No hubo nada especial. Naamán no hizo nada así para ser sano. Porque si hubiera sido escala el monte Everest o el monte Everest de allá de Israel, ¿verdad? No sé cuál sería, ¿verdad? Pues Naamán agarra y sube el monte y llegué y cuando llega se ve así sano y dice, wow. Y cuando le preguntaran, Naamán, ¿qué fue lo que hiciste? Yo escalé el monte Everest, ¿verdad? Y fui sano.
Bueno, dirían. Algo, no sé, algo hizo Eliseo, una oración, algo así, y fue sano. Después que escaló, ¿verdad? Pero como no hizo nada así extravagante, ¿verdad? Pues solamente Dios se llevó la gloria en eso, ¿verdad? Y así sucede con nosotros. ¿Qué hiciste para ser salvo? Nada, creer en lo que Jesús ya hizo, porque Él fue el que lo hizo todo, ¿verdad? Es posible que veamos el bautizo como Naamán vio el sumergirse 7 veces en el río, como algo así, como que, ¿qué es esto, verdad? Pero la realidad es que el bautismo es tan importante como el paso de creer y arrepentirte. ¿Por qué? Porque es el acto externo que refleja la decisión que ya tomaron internamente en sus corazones. Yo creí de todo corazón y por eso voy a obedecer y me voy a bautizar. Pero si esa conversión, si esa fe no es genuina, pues no lo van a hacer, ¿verdad? Si hay un pero en hacer algo tan sencillo, físicamente sencillo, pues en realidad no, quizás no hubo una conversión, ¿no? El Señor es quien define cómo seguirle. Él es quien pone las reglas, ¿verdad? No podemos hacerlo en nuestra manera. Por eso esa serie es tan importante, porque si no conocemos bien los rudimentos o las reglas establecidas por Dios, ocurre algo muy común, ¿verdad? Y es que empezamos a interpretarlas según nuestro propio criterio, o lo que se acomoda a nuestros deseos, a lo que nosotros queremos, se acomoda a lo que se acomoda a la carne. Por ejemplo, la fe puede interpretarse como yo creo en Dios, sin necesidad de obediencia, ¿verdad? ¿Creen que eso es fe? Si yo digo yo creo en Dios, pues afuera les aseguro que si ustedes le preguntan, de cada 10 personas, 9 le van a decir que creen en Dios. Quizás 10. Hoy en día muy pocos dicen, yo soy ateo, yo no creo en Dios, o yo tengo... Son pocos los que dicen eso. Pero de 10, 9. Te estoy seguro que te van a decir, sí, yo creo en Dios, ¿verdad? Pero esa fe de verdad es genuina, es verdadera, ¿verdad? Porque la palabra dice, muéstrame tu fe sin tus obras, ¿verdad? En el libro de Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras. No es posible, ¿verdad? Porque si yo creí de verdad, me arrepiento de mis pecados y quiero seguir al Señor, pues mi vida va a ser un reflejo de eso y la gente lo va a ver, ¿verdad? Porque mi fe fue genuina, ¿verdad? Como les decía al principio, vamos camino, ¿qué? Como dice Hebreos 6, 1 y 2, a la perfección. Debemos buscar la perfección, aunque nunca lo seremos, ¿verdad? El arrepentimiento también puede reducirse a simplemente sentirme mal. Me siento mal por lo que hice. Pero si ese arrepentimiento no viene con un cambio real, ¿verdad? Me arrepentí por lo que hice y no quiero volver a cometerlo. ¿Puede volver a pasar? Pues quizás sí. Claro, siempre vamos a pecar, pero no llevar una vida continua deliberada de pecado, ¿no? El arrepentimiento, recuerden, no es simplemente un sentimiento. Aunque sí te puedes sentir mal en el momento de escuchar el Evangelio, la palabra, crees, te arrepientes, reconoces tus pecados, cómo has vivido, tu condición de pecado y te sientes mal, pero también viene con un cambio real, viene con una acción. El bautismo puede verse como algo opcional o algo simplemente religioso, si no conocemos la palabra de Dios, lo que dice acerca del bautismo, sin entender su significado. La salvación puede pensarse como algo automático. Yo creí ya en el Señor y ya soy salvo. Pase lo que pase, haga lo que haga, ¿verdad? O también se puede ver como algo que se gana. Me lo tengo que ganar, ¿verdad? Tengo que ser bueno aquí en la tierra para ser salvo. Y ya hemos visto que no es así. Es por gracia, ¿verdad? Porque creímos en el nombre de Jesús y ya, nada más. Porque nadie se puede llevar la gloria. Así como Naamán no se pudo llevar la gloria por meterse 7 veces en el río y ser sano. No hizo nada. Hizo algo muy sencillo. Nosotros tampoco podemos llevarnos la gloria de la salvación. No es por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué razones
no bautizarse? O sea, la pregunta aquí es, ¿por qué razones no debo bautizarme? ¿Verdad? Y una de esas es, todos se van a bautizar, o todos se están bautizando, o mi amigo se bautizó, o mi amiga se bautizó, ¿verdad? No hacerlo porque otro lo está haciendo y ¿cómo me voy a ver yo? O sea, no, mejor me bautizo para que no digan nada, ¿verdad? Esa no debe ser la razón, ¿verdad? Hemos visto que la razón por bautizarse es porque yo creí de todo corazón en el Señor y yo le quiero entregar mi vida, ¿verdad? O porque tus padres, amigos o líderes te lo sugieren, ¿verdad? Por emoción, después quizás de un evento. La emoción, los sentimientos no son malos, ¿verdad? Muchos hemos ido ya a eventos de jóvenes así en Houston, otros en México también, ¿verdad? Y a veces venimos muy motivados, ¿verdad? Y si le dicen en ese momento, ¿te quieres bautizar? Tú dices, sí, yo me quiero bautizar, ¿verdad? Pero a veces hay que sentarse y preguntarse si de verdad estoy convencido del paso que voy a tomar, ¿no? O pensar que es un acto mágico, ¿verdad? El bautizo no es un acto mágico. No es como que entré, salí y ya soy perfecto. No, al contrario, es un comienzo, ¿verdad? Estás comenzando. Es un acto, ¿verdad? Es un público que estás diciendo, yo decidí seguir al Señor, ¿verdad? Y ahí en adelante empieza un proceso, pero no es que al bautizarte, pues ya va a salir, sí, simbólicamente es un nuevo yo, ¿verdad? Porque así como Jesús murió y resucitó, ¿verdad? Y por medio de él tenemos vida eterna, al nosotros bautizarnos, ¿verdad? Representa como la muerte, ¿verdad? Y al subir, ¿verdad? Es una nueva vida, ¿no? Pero no es un acto mágico en que ya se van a ir todos tus pecados desde ese momento. Primera de Pedro 3:21 dice, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, el bautismo, Primera de Pedro 3:21, el bautismo no consiste en limpiar el cuerpo. La versión Reina Valera dice, no quita la inmundicia de la carne, sino el bautismo consiste en pedirle a Dios o aspirar a una conciencia limpia y nos salva por la resurrección de Jesucristo. No es para ser limpiados de la inmundicia de la carne del pecado, ¿verdad? Sino, ¿verdad? Es para pedirle a Dios una conciencia limpia, ¿verdad? Es un comienzo. Hay una importancia, jóvenes, y debemos entender esto, es muy importante, porque a veces las luchas de muchos que se van a bautizar, ¿no? Es que no me quiero bautizar, no quiero seguir así porque sigo haciendo esto o sigo haciendo lo otro, ¿verdad? Y creo que va a ser hipócrita, no quiero hacer eso, ¿verdad? Pero quizás tienes el deseo y estás convencido de que la vida que llevas está mal, ¿verdad? Y sabes que debes cambiar, pero no lo quieres hacer por miedo a que no puedes dejar tu pecado. Y la realidad es que no lo vas a poder hacer, ¿verdad? Sin el Señor es imposible. Por eso es importante recibir el Espíritu Santo. Es algo muy importante, es el poder que nos capacita. Muchos no terminan de dar el paso de seguir a Cristo porque no se sienten capaz de dejar su pecado atrás. O otros quizás no lo quieren dejar, ¿verdad? Pero ya eso es otra historia, ¿no? Pero quizás no se sienten capaz de dejar ese pecado, ¿verdad? O esas cosas que siguen haciendo y que saben que están mal, pero quizás tienen el deseo y creen en la palabra de Dios, pero no se atreven a hacerlo. Pero porque no tienen el entendimiento correcto y no saben, ¿verdad? Que primero hay que venir al Señor para luego poder tener el poder, ¿verdad? De vencer el pecado. De lo contrario es imposible, ¿verdad? Muchos dicen, tengo que dejar de hacer X cosa y después me convierto a Cristo. Si me bautizo y vuelvo a pecar, le fallaré a Dios. Y sí, es verdad, pero por eso no debemos de dejar de seguir al Señor, precisamente por eso lo hacemos. O
es que, no sé, es que ando fumando, ¿verdad? O en fornicación o haciendo cosas que no debo y eso es muy difícil para mí dejarlo, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Me bautizo o no? ¿Sigo al Señor o no? ¿Cómo lo voy a hacer si sigo haciendo esas cosas? No creo que Dios me ame, ¿verdad? Por la manera en que vivo, por las cosas que hago. Y esa es una voz que no debemos escuchar, jóvenes, porque eso no es lo que dice la palabra de Dios. Es todo lo contrario. Debemos abrazar lo que vemos en su palabra. Y fíjense lo que dice Lucas 5, 27 al 32. ¿Verdad? Fíjense cómo el Señor Jesús trataba a los pecadores, a los que eran marginados por los demás por sus pecados. Lucas 5, 27 al 32. Dice, después de esas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué comes y bebes con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y el versículo 32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso yo me siento con los pecadores y los publicanos. Los publicanos eran vistos como lo peor, o sea, lo peor de lo peor entre los judíos. Si se fijan en el verso 30, dice publicanos y pecadores. Hace como una distinción, como si una cosa es ser pecador y otra es ser publicano. Ya estás casi en el infierno. Era como si los publicanos estaban a otro nivel, lo peor. Eran judíos estos publicanos que trabajaban para los romanos y los romanos estaban subyugando al pueblo, a los judíos. El imperio romano contrataba a judíos para cobrar impuestos. Esos publicanos pagaban una cantidad fija a Roma, después ellos cobraban al pueblo y muchas veces, ¿verdad?, cobraban más de lo debido para quedarse con la diferencia. O sea, además de que están trabajando con el enemigo, ¿verdad?, están también robándole a su propio pueblo, a su propia gente. Y por eso los judíos, los demás, lo veían de esa manera. Eran vistos como traidores, ladrones, abusadores y engañadores por todos. Pero Jesús lo que veía era un alma pecadora y perdida, como todas las demás. Los demás que estaban ahí viendo eso, también estaban en el mismo nivel de ese publicano. No había diferencia. La única diferencia es que los demás, ¿verdad?, no los reconocían. Pero los demás no eran tan pecadores como Leví. Todos eran tan y necesitaban tanto de Jesús como Leví, el publicano. En otra ocasión, de tantas personas dignas que estaban rodeando a Jesús, decidió ir a casa del jefe de los publicanos, llamado Zaqueo. Esto fue en otra ocasión. Había mucha gente, Jesús estaba entrando a Jericó, ¿verdad? Y había mucha gente rodeando a Jesús. Y de todas esas personas que dignas, entre comillas, porque todos, repito, están al mismo nivel delante de Dios. Somos pecadores todos, pero de aquellas personas que se pensaban dignos de poder recibir a Jesús en su casa, Jesús decide ir a casa del jefe de los publicanos. Ya no es simplemente un publicano, sino el jefe de ellos. El más traidor, el más ladrón, el más engañador. A ese decide Jesús decirle, es necesario que yo vaya a tu casa, ¿verdad? Y Jesús fue a su casa, estaba compartiendo con él, y sin ningún contexto, este hombre se para y dice, ¿verdad?, al que yo le robé, le voy a devolver 4 veces más.
¿verdad? Y la mitad de mis bienes le doy a los pobres. Sin ningún contexto, Jesús no le dijo, o sea, en la historia no aparece que Jesús le haya dicho, arrepiéntete, Zaqueo, eres un ladrón, eres esto, eres lo otro y te vas para el infierno. No, simplemente fue, es necesario que yo vaya a tu casa y fue. Y Zaqueo tuvo un encuentro con el Señor en ese momento, al ver el amor del Señor por él. No lo juzgó como los demás estaban diciendo. Si ustedes leen la historia, dice que después que Jesús dice esto públicamente, porque Zaqueo se sube a un árbol, porque era pequeño y no podía ver a Jesús, y hace el esfuerzo, se sube a un árbol para poder verlo. Jesús lo ve y dice, Zaqueo, baja, que hoy voy a ir a tu casa. Y cuando escucharon eso, los demás comenzaron a murmurar. ¿Cómo es posible que Jesús vaya a ir a la casa de este hombre? Y se creían justos. Delante de Zaqueo se creían justos, ¿verdad? No eran como él. Pero Jesús decidió ir a su casa. Así que si te sientes de lo peor, joven, como somos todos, pues felicidades, porque el Señor se quiere sentar contigo. Así como lo hizo con Zaqueo, que era lo peor entre los judíos, así como lo hizo con Leví, ¿verdad? Así se quiere el Señor sentar con nosotros. Somos todos pecadores, no hay diferencia entre uno u otro, ¿verdad? El Señor no está contando cantidad de pecados, ¿verdad? Sino somos pecadores y necesitamos al Señor. La verdad es que siempre, hasta que vuelva el Señor, o nos vayamos primero, seguiremos pecando y fallándole a Dios. Hay una diferencia claramente entre pecar y vivir una vida deliberada de pecado sin importarme nada y seguir en mi pecado. Pero que esta razón, joven, el hecho de que vas a seguir pecando, no te impida, ¿verdad?, tomar la decisión más importante de tu vida, que es recibir al Señor, seguir al Señor, ¿verdad? Y por medio a eso, ¿verdad?, cambiar tu vida, cambiar tu corazón y recibir el regalo de la vida eterna. Que eso no sea la razón, porque la verdad es que vamos a seguir pecando. El poder para resistir las tentaciones no está en nosotros, no es algo que nosotros vamos a poder hacer primero y después, ok, sigo al Señor. No es así, no tiene sentido así, ¿verdad? Como he escuchado que dicen, no puedes querer sanarte primero para luego ir al hospital o a un doctor. No tiene sentido eso. Si estás enfermo y lo reconoces, tú vas al doctor para que seas sano y así mismo funciona con el Señor, ¿verdad? No es al revés, es imposible hacerlo. No podemos tratar de dejar nuestros pecados primero para luego venir. Viene del Espíritu de Dios ese poder, ¿verdad? Y debemos venir a Él primero. Por ejemplo, les pongo un ejemplo práctico para que se pueda entender. Imaginen que ustedes quieren aprender a manejar. ¿Cuántos ya saben manejar? Tienes licencia también, ¿verdad? ¿Los demás tienen licencia? ¿Alguien tiene licencia aquí de manejar? Pablo, tú no. ¿Verdad? Bueno, ¿cuántos quieren aprender a manejar? ¿Verdad? ¿Quieren aprender? ¿Quisieran tener licencia un día? Bueno, imaginemos que no sabes manejar bien, ¿verdad? O no sabes manejar para nada, ¿verdad? Pero quieres aprender, ¿no? Te da miedo cometer errores o hasta chocar, ¿verdad? Es un miedo que ¿verdad?, es normal. Pero decides ir a una clase de manejo, ¿verdad? Ahora piensen en esto. Imagínense que Jesús es el instructor que está sentado del lado del pasajero. El carro representa la nueva vida en el Señor y el bautismo es cuando tú decides entrar al carro. No entras al carro porque ya sabes manejar, ¿o sí? No, ¿verdad? Si tomas la decisión de entrar al carro es porque no sabes manejar y quieres aprender. Tú entras para aprender. Y la verdad es, ¿verdad?, que te bautizas no porque ya cambiaste todo, ¿verdad? No entras, ¿verdad?, al carro, ¿verdad?, porque ya sabes manejar. Si ya sabes manejar o tienes licencia, ¿para qué? ¿Verdad? No tiene sentido.
No es primero voy a dejar mi pecado para después bautizarme, ¿verdad? Primero voy a aprender a manejar perfectamente y después me subo al carro. ¿Así funciona? No tiene sentido, ¿verdad que no? Primero debo subir al carro, dejarme llevar del instructor, que es Jesús, para poder aprender a manejar. Voy a cometer errores muchísimos, y más si no sabes para nada manejar. Le vas a dar un pisón al acelerador y después al freno, y el instructor se va a dar con la cabeza, ¿verdad? No puedes dejarte llevar del miedo de cometer errores o de que te quemen, que te digan, no, salte del carro y no puedes tener tu licencia, porque si no, nunca vas a aprender. Es necesario pasar por eso. Es necesario y van a suceder errores, ¿no? ¿Cuántos de los que tienen licencia pasaron la primera vez? De los que tienen licencia. Ok, ¿verdad? Sí. Pues yo antes de ir, yo sabía manejar ya. Yo tenía licencia de República Dominicana ya cuando tuve licencia aquí. Pero yo lo quemé la primera vez. Y me frustré, yo me enojé tanto, pero yo sé manejar, ¿verdad? Pero cometí un par de errores que para ellos y ya me quemaron. Y la segunda fui y la pasé, ¿verdad? Pero no pude quedarme ahí, tuve que seguir, ¿no? Sí ya entienden el concepto de bautizarse, de venir al Señor. O sea, no se trata de yo primero voy a dejar mis pecados, porque ¿cómo es posible que voy a ir a la iglesia y yo vivo de tal manera? O sea, no, si tú reconociste que estás mal y tú crees en el Evangelio, ven al Señor, bautízate, porque ese es el comienzo, ¿no? Dice Romanos 6:4, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Es después que puedes vivir una vida nueva. Es después que recibes el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que tienes el poder para poder vencer al pecado, no antes, ¿verdad? Y mientras yo estudiaba encontré una frase, ¿verdad?, que me gustó mucho y dice, el bautismo no es graduarte, es inscribirte en la escuela de Jesús. No es la graduación, no es el final, ¿verdad? Imagínate que llegas a la escuela y dices, hola, yo quiero inscribirme en esta escuela. Y te dice, sí, déjame ver tu hoja de vida, tu historial educativo, let me see your GPA, ¿verdad? Y tus notas. Y le enseñas el papel y ve el papel y dice, pecador, ¿verdad? Y te dice, felicidades, viniste al lugar correcto, ¿verdad? Estás en el lugar indicado, ¿verdad? Ese es el lugar para ti. ¿Eres pecador? Bienvenido. Y le dices, tú le preguntas, ¿qué tengo que hacer entonces para ingresar? ¿Qué más ahora? Sí me aceptas, pero ¿qué hago? Y te dice, tú vas a ir donde esos dos señores que están allá y ellos te van a sumergir en el agua. Y tú te quedas así como que, ok, pero tú quieres ingresar, ¿sí o no? Lo que te pidan tú vas a hacer porque tú quieres entrar a esa escuela. Para los que están buscando universidad, ¿verdad? Y tú vas a ir y vas a dejar que los dos señores te sumerjan en el agua y te levanten, ¿verdad? Si quieres ingresar a la escuela de Jesús, ¿no? Y es así, ¿verdad? El bautismo es ya cuando tú hayas tomado esa decisión. Yo quiero ingresar a esta escuela, ¿verdad? Yo voy, presento mis documentos. Eres pecador, bienvenido, felicidades. Estás en el lugar indicado. Y si te dicen, ve que te van a bautizar, ¿vas a decir que no? Pues no, tú quieres, ¿verdad? Yo creí, me arrepiento de mis pecados, yo quiero, bautízate. No te están pidiendo nada extraordinario, ¿sí o no? Aunque el acto es simbólico e importante porque es un acto de obediencia a Dios, es un acto sencillo, ¿verdad? Y si yo creo de corazón, no le voy a decir que no, bautícenme. Hechos 8, 32 al 39. Hechos capítulo 8, 32 al 39. Aquí había un hombre importante de Etiopía.
Etiopía es un país de África. Y iba leyendo la Biblia, pero no entendía lo que estaba leyendo. Él iba en su carruaje, ¿verdad? Y era un hombre importante, pero iba leyendo la Biblia. Pero lo que estaba leyendo no le estaba entendiendo. Dios envía a Felipe para acercarse y ayudarlo. Felipe le explica que el pasaje hablaba de Jesús, ¿no? Ese es el contexto de lo que está pasando acá. Y el versículo 32 dice, el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Esto era lo que el etíope iba leyendo en su carruaje, ¿no? Isaías 53 es esto. El versículo 34 dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta lectura, le anunció el evangelio de Jesús. Le explica de quién está hablando y después le presenta el evangelio. El versículo 36 dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. Perdón. ¿Qué impide que yo sea bautizado? O sea, iban en el camino, Felipe le iba predicando, le iba explicando la palabra de Dios, el evangelio, y pasan por agua, ¿verdad? Había como un río, un lago, ¿no? Y dice el etíope, aquí hay agua. ¿Qué impide que en este momento yo sea bautizado? Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, desapareció Felipe. Y siguió gozoso su camino. ¿Qué pasó con este etíope? O sea, él estaba leyendo, no entendía, el Señor le envía ayuda por medio a Felipe. Felipe le explica lo que está leyendo y le presenta el evangelio y él cree. Y seguramente, ¿verdad? Felipe le habla del bautizo también y por eso fue que él toma la decisión. Y dice, ¿qué impide que en este momento yo sea bautizado? ¿Por qué el etíope decide bautizarse y así, tan rápido y sin importar el lugar? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿se acuerdan de Naamán que dijo, pero donde yo vivo hay mejores ríos? ¿Por qué no me manda allá a bautizarme? Perdón, a sanarme. ¿Verdad? Aquí el etíope no le importó nada, sino el ser bautizado, el obedecer el mandato de Dios, ¿no? Porque escuchó el evangelio y creyó, no por ninguna otra razón, ¿verdad? Esa es la razón por la cual nosotros debemos tomar la decisión de bautizarnos, ¿no? Y si quizás no estuvo muy claro para los que ya se han bautizado en su momento, ¿verdad? Pero tampoco hay necesidad de tener que volver a hacerlo, sino que desde hoy empiecen, ¿verdad? Yo ya me bauticé, yo ya ¿verdad? Dije públicamente que yo quiero seguir al Señor y yo creo en su palabra. Pues desde hoy, ¿verdad? Seguir adelante. No se trata de que y si vuelvo a pecar, y si vuelvo a fallar, y si caigo en esto, ya tienes, ¿verdad? Ya creíste, te arrepentiste, ¿verdad? Y debemos creer que el Señor nos capacita con el poder de su Espíritu Santo para vencer el pecado y seguir adelante. Voy a caer mañana, pero vuelvo y me levanto y sigo adelante, ¿no? Es, por ejemplo, los atletas. O sea, ¿cuál es el logro más alto de un atleta? Sea de béisbol, baloncesto, boxeo, fútbol. ¿Cuál es el logro más grande de sus carreras? ¿Quién lo dice? O sea, pueden tener campeonatos, todo, pero hay algo al final de sus carreras que todo atleta quiere tener.
o a donde quiere llegar, entrar, al Salón de la Fama. Al Salón de la Fama. ¿Por qué? Porque ahí quedan ya canonizados, como dicen, ¿no? Por toda la historia. En toda la historia del deporte, de ese deporte se va a hablar de ese jugador, de ese atleta. Va a quedar ahí plasmado su historia, todo lo que hizo. Pero para entrar al Salón de la Fama, ¿el atleta necesita ser perfecto? ¿Requiere perfección o no? ¿Hay un atleta perfecto en el béisbol, en el baloncesto, en el fútbol? No hay un atleta perfecto. Todos fallaron. En el boxeo, si te fuiste de 50-1, por ese uno no te vas a dejar de entrar al Salón de la Fama. Hay tantas otras cosas que hay que ver de ese atleta, de ese boxeador para entrar. ¿Hay manchas en su récord? Sí. Por ejemplo, en el béisbol, si de 10 turnos al bate, ¿verdad?, eres exitoso 3 veces, das 3 hits, eso es muy bueno. O sea, eres considerado que estás por encima del averaje. De 10, 3, ni siquiera es la mitad. Si de 10, 3, de 10 turnos al bate, 3 veces das hit, eres considerado, ¿verdad?, estás por encima de los demás. Un averaje de 300. Está por debajo de la mitad, ¿verdad? Eso no requiere perfección. Y hay muchas, y también puede ser que hay un atleta muy bueno, pero su actitud es muy mala, ¿verdad? Y es muy arrogante, cosas así, y todas esas cosas cuentan al final. Hasta cómo el atleta le habla a la prensa, todo eso se ve. Y al final puede ser que no entren al Salón de la Fama, porque solamente no se ven los números, sino también la actitud del atleta. Pero al final no se busca perfección para entrar al Salón de la Fama, ¿no? Y así mismo es en el Señor. Dios no está buscando jóvenes que ustedes sean perfectos. No hay necesidad de eso. ¿Por qué? Porque hubo uno que sí fue perfecto. Hubo uno que sí lo hizo perfectamente, que de 10 tiros metió 10, ¿verdad? Si tú vienes y te dan 10 tiros y tú metes 2, ¿verdad? El Señor vino y metió 8 para que tú entraras. Él hizo la perfección, ¿verdad? Sí, en el caso de Dios, Dios requiere perfección. Pero aquí a lo que nosotros le damos gracias es que hubo uno que lo hizo perfectamente y por medio a él nosotros somos considerados perfectos. Y entramos al reino de los cielos sin tener que ser perfectos. Fallando todo el tiempo. Si yo vivo 100 años y en esos 100 años, ¿verdad?, yo fallé y pequé todos los días, pero yo seguí y busqué del Señor y estaba buscando la perfección, porque ese es otro punto, ¿verdad? El atleta no busca ser perfecto. ¿Ustedes creen que el baloncelista no quiere meter todos los tiros que tira? Todo lo quiere meter. Todo atleta busca la perfección, porque así es que van mejorando, ¿verdad? Nosotros como si creemos en el Señor y decidimos caminar en el Señor, pues debemos también buscar la perfección. Pablo le llama a esto una carrera. Nos compara con atletas. Debemos buscar la perfección y no decir, bueno, soy salvo y ya. No, porque si yo creí en el Evangelio, si yo creí en lo que el Señor hizo por mí, en que ese sufrimiento que Él pasó en esa cruz fue por mis pecados, que yo debí estar en esa cruz, pues lo menos que yo quiero hacer es seguir viviendo una vida de pecado, ¿verdad? Así que, jóvenes, lo que Dios busca es un corazón dispuesto. Yo te quiero seguir, Señor. Yo no soy perfecto. Señor, yo lucho con esto, lucho con lo otro. La verdad, Señor, yo no tengo el deseo de dejar mis pecados, pero yo quiero seguirte porque yo sé que yo estoy mal. Y me arrepiento de la vida que vivo. Y yo creo en lo que tú hiciste por mí en la cruz. Y por eso yo tomo este paso, Señor. Ayúdame porque en mí no está el poder.
Ayúdame a confiar en ese poder que tú me das por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Póngase de pie, jóvenes. Así como muchos ya han tomado el paso de los que están aquí de bautizarse, de decir públicamente, yo quiero seguir al Señor. Pues sé que es el deseo de sus padres también y de muchos que están aquí y los han visto crecer también, de que ustedes también tomen el paso de seguir al Señor y de bautizarse, ¿no? En el mundo hay mucha distracción. En el momento que ustedes salen de aquí y vuelven el lunes a sus quehaceres, a las escuelas, hay tanta presión de los demás, hay tantas situaciones, ¿verdad?, que nos comienzan a alejar del Señor. Pero le pido a Dios que esta palabra, que lo que ustedes, cada vez que ustedes vengan aquí, el Señor les da esta palabra que se quede en sus corazones y que en su tiempo, cuando ustedes estén a solas o cuando están en la escuela, cuando se ven tentados en cualquier cosa, que ustedes recuerden al Señor, recuerden su palabra, ¿no? Escuché a alguien que dijo cómo, o sea, alguien que era famoso, ¿no?, y tenía mucho poder, mucho dinero, y decidió seguir al Señor y dejar todo atrás. Y alguien le dijo, o sea, ¿cómo tú vas a hacer eso? ¿Cómo tú vas a dejar tu vida? Estás bien, tienes fama, tienes dinero, o sea, ¿qué más tú quieres? ¿Vas a dejar todo eso por nada? Y le dijo, ¿sabes qué? Ahora es que yo soy un buen negociante. Ahora yo soy un buen negociante, ¿verdad? Porque antes yo tenía todo lo que yo tenía, pues solamente me servía ahora, aquí y ahora. Pero el día que yo estuviera ante Dios, ¿qué iba a pasar conmigo? ¿Qué iba a pasar con mi alma? Sí, lo tengo todo, viví la vida que yo quise, pero al final todos vamos a estar delante de Dios, ¿verdad? Pero ahora que yo me decidí por el Señor y dejé toda mi vida atrás, ahora yo sé lo que me espera en el futuro, después que yo parta de esta tierra, que es la realidad de todos. La realidad de todos, y tampoco sabemos cuándo va a ser. Si es joven, si es viejo, de 100 años, no sabemos cuándo, pero si hemos creído en el Señor, tenemos esa esperanza de que no importa cuándo llegue ese día, yo sé para dónde yo voy. Así que, jóvenes, que la vida que llevan sus pecados no sea la razón por la cual no quieran tomar ese paso de fe, sino entiendan que solamente en el Señor ustedes van a poder vencer. Primero es venir a Él y luego recibirán el poder para poder vivir esa vida nueva que el Señor nos promete cuando creemos en Él. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pido que nos llevemos esta palabra en nuestros corazones, Señor. Que tú nos ayudes que tú nos convenzas de pecado, Señor, para poder seguirte, mi Dios, reconocer nuestra condición caída y poder decir, Señor, yo te quiero seguir y entregarte nuestras vidas, Señor. Padre, te pido que tú nos ayudes a echar todo argumento, Señor, a un lado. Todos esos pensamientos, Señor, que llegan a nuestra cabeza, que nos quieren desviar de ti, que nos hace sentir culpables, inmerecedores, que sí lo somos, Señor, pero tú, por tu gracia, decidiste salvarnos y queremos creerte a ti antes de creer a esa voz del enemigo que nos dice, ¿para qué vas a ir? ¿Para qué vas a seguir al Señor si vas a seguir en tus pecados? Más bien queremos escuchar, Señor, lo que dice tu palabra, lo que tú nos dices a través de tu palabra.
de que tú viniste a buscar a enfermos, a pecadores, para salvarlos. Y nosotros somos pecadores, Señor. Y tú te quieres sentar con nosotros. Tu palabra dice que tú tocas a la puerta. Y si nosotros abrimos, tú entras y cenarás con nosotros, Señor. Nosotros te queremos abrir la puerta de nuestro corazón, Señor. Y le pido, Señor, te pido que aquellos jóvenes, Señor, que están luchando por tomar esa decisión, te pido, Señor, que tú le traigas convicción a sus corazones y que ellos finalmente puedan tomar la mejor decisión de sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Mi Dios, queremos vivir conforme la ordenanza que tú nos das en tu palabra, Señor. Cumplir cada una y estar dispuestos, Señor, a recibir tu enseñanza. Aquí está nuestro corazón dispuesto delante de ti. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti
conforme tú pides, Señor, así lo queremos hacer. Entendiendo que todo es por tu gracia que hemos creído y te hemos recibido, Señor Jesús. Afirma el corazón, Señor, de aquellos que ya te recibieron, Señor. Y también te pedimos, Señor, si aún falta dar este paso, Señor, para comenzar, Señor, obedeciéndote a ti, ser enseñados por ti, Señor. Trae tú esa convicción, Señor. Tu palabra ha sido explicada clara, Señor, y te pedimos que podamos guardarla en nuestro corazón y entender, Señor, que todo es por tu gracia y que a nosotros nos queda, Señor, obedecerte a ti, Señor. Gracias por tu salvación, Señor Jesucristo. Te alabamos y con fuertes aplausos exaltemos al Señor, dando gracias a Él por su palabra. Antes de terminar, ¿qué les parece si hacemos una oración más para pasar?